Las ruedas del transporte ni siquiera habían dejado de girar cuando los vi, dos figuras plantadas en mi porche como centinelas que habían estado practicando sus líneas. Mi padre se apoyaba contra la barandilla con un tipo de confianza arrogante, y mi hermano mayor, Vince, sostenía una bebida a medio terminar como si fuera un trofeo que se había ganado solo por existir. Ni siquiera había dado 3 pasos por el camino, aún con el bolso colgado del hombro y el polvo de Camp Pendleton en mis botas, cuando papá levantó la barbilla y dijo las palabras que redirigirían toda mi vida. «Ya no vives aquí». No ofreció una sonrisa. Ni siquiera dijo hola. Simplemente entregó la línea como si hubiera estado esperando el momento dramático perfecto para soltarla. Me detuve en seco en la entrada. «¿Qué acabas de decir?» Vince soltó una risa baja y levantó su lata en un brindis perezoso. «Vendimos la casa, Lila. Intenta mantenerte al día». «Vendida». «Mi hogar». El que había comprado trabajando turnos dobles, perdiéndome días festivos y sirviendo en despliegues que arrancaron pedazos de mí que nunca recuperaría. Papá señaló la puerta como si esto fuera una broma de comedia. «Tu hermano necesitaba ayuda. La familia cuida de la familia, lo sabes. No estabas aquí, y la casa solo estaba ahí, sin usarse. Desperdiciada, realmente». Y luego, como si el cuchillo no estuviera lo suficientemente profundo, lo giró. «Ustedes, los del ejército, se mueven de un lado a otro de todos modos. ¿Qué diferencia hace una casa?». Debí haber gritado. Debí haber perdido el control como lo haría cualquiera. Pero en lugar de eso, algo más frío se asentó dentro de mí. Sonreí, lenta, constante, un tipo de sonrisa que solo había usado en el extranjero cuando ya sabía el resultado de una pelea antes de que cayera el primer golpe. Papá frunció el ceño. «¿Qué es lo gracioso?». «Lo gracioso», dije, manteniendo mi tono suave, «es que la casa que vendieron en realidad». Pero no. No merecían el final todavía, no hasta que conocieras cómo la cuerda se apretó alrededor de todos nosotros. Así que déjame retroceder. Porque nada de esto, nada, fue espontáneo. No tropezaron con la traición. La construyeron pieza por pieza, pensando que nunca me daría cuenta. 3 meses antes, estaba a mitad de mi rotación en California. No era despliegue, pero tampoco algo cómodo. Largas horas, rutina predecible, el tipo de trabajo que te deja suficiente silencio mental para empezar a notar cuando algo en casa comienza a desajustarse. ¿La primera señal? Llamadas que terminaban demasiado rápido. Mi padre contestando como si yo fuera quien lo estaba molestando. Voces en el fondo que se callaban en el segundo en que preguntaba quién estaba ahí. Vince, quien recientemente había tomado un tiempo para reiniciarse, siempre rondando durante esas llamadas, dando excusas que no encajaban con la realidad. Luego, una noche, escuché a alguien susurrar, la transfirió ya, antes de que la línea muriera. Aún así, como una tonta, atribuí todo al estrés. A la distancia. A la idea de que tal vez había estado fuera demasiado tiempo para entender lo que estaba pasando en casa. Pero 2 semanas antes de que comenzara mi permiso, recibí un mensaje de texto de papá a las 2 de la mañana. «Llámame antes de venir». Sin explicación. Sin puntuación. Solo una advertencia que no reconocí como advertencia. Debí haberlo hecho. Porque cuando bajé del transporte, vi sus caras, vi la manera en que Vince sostenía su cerveza como un premio, finalmente entendí. ¿Y la peor parte? Pensaron que estaba indefensa. Pero no tenían idea de lo que yo ya sabía. 3 meses antes de la confrontación en el porche y el brindis arrogante con lata de cerveza de mi hermano, la vida se sentía lo suficientemente estable como para que no notara las grietas formándose debajo. Estaba estacionada en Camp Pendleton en una asignación que no era glamorosa, pero me daba algo raro, previsibilidad. Despertarse, ejercicios, reportes, repetir. El ritmo dejaba suficiente espacio mental para finalmente empezar a pensar en el hogar que había construido ladrillo por ladrillo con mi propio orgullo obstinado. 8 años. 8 años invirtiendo cada bono festivo y cada incentivo de reenganche en esa casa. Techo nuevo, pisos restaurados, un jardín que había plantado con mi madre antes de que falleciera.
Era el único lugar en el mundo que alguna vez reclamé como mío, y pensar en él me mantenía firme. Pero cada vez que hablaba con papá, las conversaciones se volvían más cortas, tensas, incómodas. Al principio, me culpé a mí misma. La distancia te hace pensar que estás imaginando cosas. Quizás solo estaba cansado. Quizás estaba interpretando demasiado su tono cortante y sus despedidas apresuradas. Entonces Vince regresó a vivir allí. Mi hermano había perfeccionado el arte de los reinicios temporales. Iba de trabajo en trabajo, viviendo de la generosidad de mi padre cada vez que la vida lo empujaba aunque fuera un poco. La última vez que hablé con papá antes de que todo se desmoronara, defendió a Vince como siempre lo hacía. Solo necesita tiempo, Lila. Está resolviendo las cosas. Traducción, se equivocó otra vez, y estoy cubriéndolo. Aún así, quise creer lo mejor. Quise creer que nunca cruzarían cierta línea. Pero las señales se volvieron más difíciles de ignorar. Una vez, durante una videollamada, escuché a alguien en el fondo preguntar. Ella ya lo transfirió, y la llamada terminó antes de que pudiera preguntar sobre quién hablaban. Otra vez, papá sonaba nervioso, haciendo la misma pregunta 2 veces y tropezando con sus palabras como si alguien fuera de cámara lo estuviera interrumpiendo. Luego llegó el mensaje. Llama antes de venir a casa. Sin explicación. Sin seguimiento. Solo una sensación helada de presagio en mi estómago. Pero las horas de servicio devoraban mis días, y cuando finalmente tuve oportunidad de llamar, no respondió. 2 veces. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que las familias a veces se ponen raras, que el estrés hace a la gente más brusca. Me convencí de que todo estaba bien. Pero luego, una noche en la base, después de terminar unos reportes, recibí una alerta automática en mi teléfono, una actualización de propiedad. Casi la ignoré, pensando que era una estafa. Pero algo me hizo abrirla. Cuando lo hice, el mundo se inclinó. Mi nombre seguía en la casa, sí. Pero había una segunda entrada, una transferencia pendiente, incompleta, borrosa, como si alguien hubiera intentado añadir a otro propietario pero no hubiera terminado el proceso. Una firma sombra. Un cambio a medio hacer. ¿Y la fecha? Era el mismo día que papá dijo que había estado haciendo un poco de limpieza en la propiedad. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Lo llamé de inmediato. Nada. Llamé otra vez. Buzón de voz. A la mañana siguiente, intenté con Vince. Ni siquiera fingió estar ocupado, simplemente no contestó. Ese fue el momento en que la grieta se convirtió en fractura. Ese fue el momento en que sentí que algo cambiaba de incertidumbre a una sospecha tranquila y constante. No pánico. No ira. Solo claridad, la clase que se instala en tus huesos como acero frío. Porque supe entonces. Algo estaba pasando con mi hogar. Después de las llamadas fallidas y la extraña notificación sobre la propiedad, hice lo que cualquier soldado entrenado hace cuando algo se siente mal, recolecté información. En silencio. Con paciencia. Sin alertar a nadie en casa de que sabía que una tormenta se estaba formando. El siguiente paso fue la oficina JAG en la base. Me acerqué a uno de los oficiales legales durante su hora de almuerzo, esperando que me dijera que estaba exagerando. En cambio, en el momento en que mencioné una transferencia de propiedad y que alguien en casa tenía acceso a mi poder notarial, su postura cambió por completo. Dejó su café a un lado, se inclinó hacia adelante y preguntó una sola cosa. ¿Quién tiene acceso a tus documentos? Mi padre, respondí. Él exhaló, largo y lento. No sorprendido. No juzgando. Familiar, como si hubiera escuchado versiones de esta historia más veces de las que alguien debería. Entonces me dijo algo que nunca olvidaré. Te sorprendería cuántos militares regresan y encuentran un desastre esperándolos. Autos vendidos. Cuentas bancarias vaciadas. Viviendas refinanciadas sin consentimiento. La gente cree que el despliegue es una ventana de oportunidad, no una responsabilidad. Sus palabras golpearon fuerte, no porque fueran dramáticas, sino porque encajaban demasiado bien.
Me mostró cómo solicitar registros de transacciones en la oficina del condado, me explicó qué términos usar en el correo electrónico para que no pudieran enterrar la solicitud. Y me advirtió que el proceso podría tardar una semana o más. Le agradecí, salí, y envié el correo antes de siquiera llegar a mis barracas. Una semana después, el archivo digital llegó. Lo abrí en mi litera, esperando tal vez un error administrativo o una nota sobre impuestos actualizados, algo pequeño, molesto, pero inofensivo. Lo que encontré en su lugar hizo que el estómago se me hundiera. Había 3 formularios de autorización. Todos con la firma de mi padre. Todos fechados dentro del último mes. El primero decía autorización patrimonial temporal. El segundo, derechos de administración interina. El tercero, el que hizo que mis manos se enfriaran, estaba etiquetado como autorización preliminar de transferencia. Cada paso acercando la casa a una venta de la que no sabía nada. Adjunto a los documentos estaba un nombre que no había escuchado en años, Cal Prescott. Un hombre que una vez ayudó a mi padre a revender un bote de pesca que misteriosamente se hundió 2 semanas después. Un hombre que se jactaba de recortar esquinas porque el verdadero dinero está en los atajos. Un hombre en el que nunca confié. Su nombre estaba listado como facilitador. Fue entonces cuando el SOC se convirtió en algo más afilado. Algo enfocado. Llamé a mi padre usando una línea fija en la oficina, porque nunca contestaba cuando veía mi número. Respondió en el segundo timbrazo, alegre al principio. Hola, cariño. ¿Todo es? ¿Firmaste papeles de transferencia de mi casa? El silencio que siguió fue tan espeso que parecía presionar contra mis oídos. Lila, antes de que te molestes. Colgué. No porque quisiera evitar la verdad, sino porque ya la sabía. Y si seguía escuchando, habría dicho algo que no podría retirar. Durante 3 días después de eso, él llamó sin parar. Vince me mandó un mensaje una vez. Papá dice que estás siendo dramática. Relájate. No respondí. En cambio, comencé a planear. No por venganza, la venganza es ruidosa y desordenada. No. Planeé por necesidad. Porque mi hogar, mi única constante, estaba siendo arrebatado a mis espaldas. Y no iba a dejar que se salieran con la suya. Pero la verdadera sorpresa no fue que intentaron vender mi casa, fue la trampa que accidentalmente se pusieron a sí mismos al hacerlo. La mayoría de la gente, cuando se enfrenta a una traición familiar, corre directo hacia ella, gritando, exigiendo respuestas, lanzándose al fuego. Pero en el ejército, aprendemos algo muy diferente. Nunca entres en un campo minado sin un mapa. Así que cuando llegó el día de mi permiso, no mandé advertencias, no confronté por teléfono, no envié ultimátums ni amenazas. Simplemente empaqué mi equipo, cerré mi taquilla y abordé el transporte como si mi hogar todavía me estuviera esperando intacto. Excepto que esta vez, no fui sola. Había una persona en la base que sabía más sobre bienes raíces y fallas legales que cualquiera, Loria James. Una compañera especialista administrativa que había pasado por algo parecido con un exmarido que trató de vender una propiedad conjunta mientras ella estaba desplegada. Su consejo fue breve, pero preciso. Si vas a atraparlos con las manos en la masa, necesitas pruebas físicas. Capturas de pantalla no son suficientes. Necesitas papeles. Copias. Firmas. Fechas. Y, si puedes, testigos imparciales. Le pedí si podía acompañarme. Pensé que iba a negarse, no era su problema, y el permiso personal es sagrado. Pero ella simplemente cerró su carpeta, se puso la chaqueta y dijo: "Y siempre quise ver tu ciudad natal. Además, me encantan los finales donde gano la persona correcta". En el camino, trazamos un plan. Objetivo principal: obtener pruebas físicas de que vendieron mi casa sin consentimiento. Objetivo secundario: descubrir a quién se le estaban vendiendo y si el proceso ya estaba finalizado. Regla principal: no revelar información antes de tiempo. El viaje fue largo, pero me dio tiempo para repasar mentalmente cada detalle, cada interacción, cada señal que había ignorado. Y con cada milla, una verdad dolorosa se asentaba más.
Mi familia no estaba esperando una conversación, estaban esperando mi ausencia permanente. Llegamos de noche, estacionamos a unas casas de distancia y nos quedamos observando por un momento. Había luces encendidas, más de las que deberían. Se escuchaban voces, risas, incluso música proveniente desde el interior. Como si la casa ya no fuera mía. Loría me tocó el hombro. Si necesitas entrar ahí con la cabeza, no con el corazón. Ya te hirieron una vez. No dejes que te cieguen otra vez. Respiré profundo y asentí. El plan era simple. Entrar como si no supiera nada. Hacerlos hablar. Conseguir acceso a documentos. Retirarme sin pelea. Ninguna confrontación temprana. Nada que pudieran usar en mi contra. Nada emocional. Solo información. Pero cuando subí al camino de entrada, el aire nocturno cargado del aroma familiar del viejo jazmín que mamá había plantado, mi corazón se quebró un poco. No porque todo estuviera cambiando, sino porque habían comenzado a desmontar lo último que quedaba de ella también. Golpeé la puerta. No tocaría el timbre, ese timbre lo había instalado yo. Pasaron 10 segundos, luego 15. Un sonido metálico, luego pasos tambaleantes. La puerta se abrió y ahí estaba, Vince, con la misma sonrisa arrogante que recordaba, sosteniendo otra lata, vistiendo como si la vida fuera un sábado eterno. Su expresión cambió por un segundo, sorpresiva, casi culpable, pero luego volvió a armar su máscara. Bueno, mírenla. La hija pródiga vuelve. Me obligué a sonreír. Hola, Vince. ¿Llegué temprano? No sabía entonces que la mejor parte de mi plan aún no había comenzado. Vince se apoyó en la puerta con esa sonrisa burlona que siempre usaba cuando creía tener ventaja. Lo había visto usarla con cobradores, con profesores, con exnovias, y ahora, conmigo. Pasa, dijo finalmente, abriendo la puerta lo suficiente para que yo entrara, pero no lo suficiente como para verse hospitalario. La casa olía diferente. Antes olía a cera de madera, café tostado y las velas de vainilla de mamá. Ahora olía a cerveza derramada, comida vieja y aerosol barato. Algo dentro de mí se tensó, pero mantuve mi expresión lisa como agua tranquila. Loría entró detrás de mí, su postura relajada pero alerta. No se presentó. No tenía por qué. Las luces estaban encendidas en todas las habitaciones, y el salón parecía una mezcla entre una sala de fiestas y un basurero organizado. Dos desconocidos estaban sentados en mi sofá, como si hubieran vivido allí toda la vida. Ni siquiera miraron hacia nosotros. Estaban demasiado ocupados discutiendo sobre un partido que sonaba en la televisión. Vince chasqueó los dedos. Oye, la propietaria finalmente llegó. Uno de ellos levantó la vista, nos dio una mirada perezosa, luego volvió a la pantalla. Pensé que ya no era propietaria, murmuró. Mi pecho ardió, pero mi voz salió suave. Interesante suposición. Papá apareció desde la cocina, y la expresión en su rostro fue una obra maestra de actuación, ojos abiertos, boca entreabierta, como si yo hubiera llegado volando en dragón. Lila. No sabíamos que llegarías tan pronto. Mentira. Sabían. Solo esperaban control del momento. Sé que dijiste que llamara, pero quise sorprenderlos, respondí. Su sonrisa se tensó como ropa colgada bajo tormenta. Y claro, bueno, bienvenida a casa. La palabra casa revolvió algo en mi interior, pero lo empujé hacia abajo. Nada de emociones aún. Papá se acercó como si quisiera abrazarme, pero Loría dio un paso leve, no amenaza, solo presencia. Él se detuvo. Y ella es acompañante en mi viaje, dije. No necesitaban más información. Me dirigí a la sala. Caminé despacio, observando cada detalle, papeles en la mesa, una carpeta abierta, una laptop encendida. La carpeta tenía la palabra transferencia visible en la pestaña. Vince notó mi mirada y rápidamente caminó hacia la mesa, cerrando la carpeta con un golpecito casual. Demasiado tarde. Ya sabía que estaba allí. Estamos haciendo arreglos, dijo papá,
Su voz ensayada como un vendedor sin licencia. ¿Arreglos de qué tipo? Pregunté, sentándome en la silla como si fuera aún mi derecho. Porque lo era. Él tragó saliva. Bueno, hay oportunidades, y a veces uno necesita mover recursos. ¿Vender mi casa es un recurso ahora? Los dos extraños en el sofá dejaron de hablar. Vince se tensó. Papá sonrió, demasiado rápido. Y nadie dijo vender. Dijimos posible liquidación de activos. Loría soltó una risa suave y cansada, casi profesional. Ese término se usa típicamente cuando la venta ya está en proceso, comentó, sin levantar la voz ni cambiar el rostro. Papá la miró como si acabara de darse cuenta de que no era simplemente amiga. ¿Quién eres tú exactamente? Ella sonrió. La persona que entiende cada documento que intentas esconder. Silencio. Un silencio incómodo. Un silencio que olía a miedo. Me incliné hacia adelante. Necesito ver todos los papeles relacionados con esta casa. No fue una petición. No fue una pregunta. Fue una orden. Vince entornó los ojos. No tienes derecho. Me volví hacia él con calma militar. Y título, solo mi nombre. Hipoteca, solo mi firma. Fondos, solo de mis cuentas. Tú no tienes voz aquí, y papá tampoco, sin poder legal reciente. Y créeme, yo sé exactamente cuándo expiró. La cara de papá se puso roja, no de vergüenza, de frustración por haber sido descubierto. Entonces lo dijeron. La frase clave. El error fatal. Solo necesitábamos tu firma final, murmuró papá, y pensamos que, como estás siempre lejos, podrías simplemente confiar en nosotros. Confiar. La palabra más irónica de la noche. Sonreí. No feliz. En control. Perfecto. Entonces, traerán los documentos ahora. Nadie se movió. Loría cruzó los brazos. O puedo llamar al alguacil del condado y reportar una transferencia fraudulenta de propiedad con intención de lucro. Créeme, atienden rápido esos casos. La tensión en la habitación se volvió tangible. Y finalmente, papá habló con voz dura. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Me puse de pie. Todavía no tienes idea de lo difícil que puedo hacerlo. La tensión en la sala era tan densa que habría podido cortarse con una llave, irónico, considerando lo que estaba a punto de ocurrir. Vince dejó caer su lata en la mesa, haciendo un sonido hueco que llenó el silencio. Papá apretó la mandíbula como si tratara de encontrar una versión menos culpable de la verdad para presentar. No hablé. No sugerí. No empujé. Solo esperé. A veces, el silencio es el interrogador más eficiente. Finalmente, papá soltó una exhalación pesada. No planeábamos hacer daño, comenzó, como si esa frase borrara cualquier acto previo. Solo estábamos, haciendo lo necesario. Loría inclinó ligeramente la cabeza, curiosa pero indiferente. ¿Innecesario para quién? Vince dio un paso adelante. Innecesario para la familia. Sus palabras me golpearon como hielo. Interesante, dije. Entonces explícame qué parte de familia justifica vender la casa que compré yo sola, la única cosa que nos quedó de mamá, sin preguntarme siquiera. Vince levantó las manos, exasperado. Porque no estás aquí, Lila. Nunca estás aquí. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Vivir en pausa mientras tú juegas a ser soldado alrededor del mundo? Cada sílaba tenía la intención de hundirse profundamente. Cada sílaba falló. No estoy jugando, respondí con calma gélida. Estoy sirviendo. Lo hago para que incluso personas que no lo valoran puedan seguir durmiendo tranquilas. Papá intervino. O la deuda, Lila. Vince tenía deudas. Estaba en un problema serio, y si no resolvíamos rápido, podía terminar en algo mucho peor. ¿Y eso qué tiene que ver con mi casa? Pregunté, sin elevar el tono. Papá abrió las manos, como si la lógica fuera evidente.
Tienes estabilidad. Él no. Era un sacrificio razonable. Una carcajada amarga escapó de mí antes de poder detenerla. Ve entonces, ¿soy un sacrificio? Y eres la más fuerte, dijo él, como si eso fuera un cumplido. Esa fue la primera confesión. La segunda llegó sin que yo la pidiera. Vince habló, su voz más baja. Ya habíamos tomado el adelanto. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Qué adelanto? Papá evitó mi mirada. Una transferencia inicial del comprador. No mucho, pero suficiente para establecer un compromiso. Loría entrelazó las manos detrás de la espalda, profesional y letal con sus palabras. Aceptar pago por una propiedad que no puedes vender es fraude contractual, apropiación ilegal de fondos y, dependiendo de la intención, también puede considerarse estafa criminal. Los hombres en el sofá se levantaron como si repentinamente hubieran recordado una cita inexistente. «Dam, creo que es mejor que nos vayamos», dijo uno, tomando sus cosas. No dije que sí. No dije que no. Solo los dejé huir. Y justo cuando pensé que la escena no podía intensificarse más, ocurrió el momento clave. Literalmente. Papá caminó hacia la cocina, abrió el cajón donde siempre habíamos guardado llaves y papeles importantes, y regresó con un llavero. Lo puso sobre la mesa con un sonido seco. Había 3 llaves. Una era la mía. La reconocería incluso dormida. Las otras 2, no. ¿Y esas? Pregunté. Vince habló desde el otro lado de la sala, como si no fuera un gran problema. Y dimos copia al comprador y al contratista. Era más fácil que estar entrando y saliendo todo el tiempo. Cada músculo en mi cuerpo se tensó. De entonces, dije, con voz neutra, alguien más tiene acceso completo a esta casa, sin permiso legal ni autorización propietaria, y ustedes 2 le dieron entrada voluntaria. Nadie respondió. Loría se sentó lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente ese detalle. Y listo, dijo con una sonrisa suave, casi amable. Ese es el punto final. Ya tenemos lo que necesitamos. Papá frunció el ceño. ¿A necesitan para qué? Yo me levanté con calma, recogí mis llaves, y sin romper contacto visual respondí. Para recuperar mi casa, y asegurarnos de que ustedes 2 nunca puedan tocarla otra vez. Papá se quedó mirándome, confundido, como si todavía creyera que aquello podía arreglarse con una conversación emotiva o una disculpa tardía. Vince cruzó los brazos, tratando de parecer desafiante, pero sus ojos se movían demasiado rápido, un tic que siempre delataba miedo. Yo, en cambio, estaba calmada. No por falta de emociones, sino porque el resultado ya no dependía ni de sus palabras ni de sus excusas. Dependía de los hechos. Lila, dijo papá finalmente, no tienes que exagerar esto. Podemos resolverlo entre familia. No hay necesidad de involucrar a nadie más. Oh, respondí suavemente, ya involucraron a alguien más. Vince frunció el ceño. ¿A quién? No contesté todavía. En cambio, abrí el bolso y saqué una carpeta que había mantenido desde el viaje. Era gruesa, con separadores de colores y marcas adhesivas. La coloqué sobre la mesa justo donde antes estaban los papeles de transferencia. ¿Qué es eso? Preguntó papá, nervioso. Pruebas, respondió Loría, sentándose a mi lado como si tomara asiento en un tribunal. Fechas, documentos oficiales, copias certificadas, archivaciones públicas y una declaración de intención tomada por escrito. Todo perfectamente legal. El rostro de papá perdió color. El de Vince perdió actitud. Abrí la carpeta lentamente, no para dramatizar, sino porque quería que cada segundo les pesara. Aquí, dije, señalando la primera página, está el registro oficial del condado que muestra que soy la única titular de la propiedad, con fecha de adquisición, monto y firma. Pasé la página. Aquí están los documentos que obtuve de mi banco que muestran que todos los pagos, incluida la hipoteca completa, fueron retirados únicamente de mis cuentas personales. Otra página.
Aquí hay una carta certificada de mi representante legal confirmando que el poder notarial que ustedes usaron expiró hace 17 meses. Y, por lo tanto, cualquier intento de operar en mi nombre es nulo, fraudulento y perseguible. Papá tragó saliva, pero yo no había terminado. Ni cerca. Y aquí, dije, levantando una copia con un clip rojo, está el documento que finaliza toda discusión. Vince dio un paso hacia atrás, como si pudiera escapar del papel. ¿Qué es eso?, preguntó él, su voz más pequeña. Sonreí, pero no con alegría. Con precisión. Es una transferencia de propiedad, dije, sí. Pero no la que ustedes creen. Papá frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Giré el documento para que pudieran leer el encabezado. Transferencia de propiedad a beneficiario superviviente y legítimo. Debajo, en letras claras y legales, aparecía un nombre. María Elena Álvarez. Mi madre. Vince palideció. Ella murió antes de que terminaras de pagar la casa. Así es, respondí. Pero antes de morir, dejó un documento que no sabían que existía porque nunca se tomaron el tiempo de revisar nada que no les beneficiara. Y ese documento dice, con validez legal completa, que la casa era mía y de ella como propietarias conjuntas con derecho de supervivencia. Hice una pausa, dejando que lo procesaran. Y cuando uno de los propietarios fallece, continué, toda la propiedad pasa automáticamente al sobreviviente. No se necesita venta, aprobación ni firma adicional. Así que, aunque ustedes intentaron vender mi casa, me incliné frente a ellos, con voz baja pero firme. Y nunca les perteneció para vender. Ni un ladrillo. Ni una cerradura. Ni una maldita baldosa. Papá parecía marearse, como si el mundo se hubiera inclinado bajo sus pies. Vince apretó los puños, pero no contra mí, contra la verdad. Entonces papá intentó un último recurso. Pero si ese documento existía, ¿por qué no lo sabíamos? Mi mirada no parpadeó. Porque nunca les importó preguntar. Porque nunca pensaron que lo necesitarían. Porque asumieron que la propiedad era poder y que yo era la pieza más fácil de mover. Cerré la carpeta, suave, decisivamente. Y ahora entienden, dije, por qué nunca tuvieron control real. Silencio absoluto. Silencio que dolía. Silencio que se ganaron. El silencio después de mi revelación no fue un silencio incómodo, ni siquiera un silencio tenso. Fue el tipo de silencio que llega cuando la verdad caía como una bomba y no quedaba nada para protegerse de la onda expansiva. Vince dejó caer su peso contra la pared, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Papá se sentó lentamente, apoyando las manos sobre sus rodillas, respirando como si acabara de recibir un golpe en el estómago. Yo me quedé de pie. No porque me sintiera superior, sino porque no me habían derribado. Entonces, dijo Vince finalmente, su voz ronca, ¿qué quieres ahora? ¿Qué hacemos? Era una buena pregunta, pero la formulación estaba equivocada. No era qué hacemos. Era qué voy a hacer yo. Me acerqué a la mesa, recogí las llaves otra vez, y las sostuve en mi mano, dejando que el sonido metálico resonara. Primero, dije, quiero dejar clara una cosa. Ustedes podrían haberme dicho la verdad desde el primer segundo. Podrían haber hablado conmigo. Podrían haber confiado en mí como dicen que yo debía confiar en ustedes. Pero eligieron el camino más egoísta, más cobarde y más dañino. Mi voz no se quebró, aunque sentí el ardor detrás de los ojos. Lo que hicieron no fue un error, continué. Fue una decisión. Planteada. Planeada. Ejecutada. Loría dio un paso al frente, con una mirada firme pero compasiva. Nunca son los papeles lo que más duele, dijo suavemente. Siempre es la traición. Papá levantó la vista, con lágrimas acumulándose, pero ninguna cayendo. Lila, estás actuando como si fuéramos monstruos. Ah, no, respondí con calma. Estoy actuando como alguien que, por fin, dejó de permitir excusas. Vince se apartó de la pared, desesperado.
Solo necesitaba ayuda, escupió. ¿Qué querías que hiciera? No tenía a dónde ir. Nadie más habría hecho algo por mí. ¿Y quién te dijo que yo no habría ayudado? Repliqué. Pero tú no querías ayuda, querías mi sacrificio automático. Querías que tu vida costara la mía. Él volvió a callar. Papá golpeó la mesa con la palma abierta, como un hombre ahogándose que intenta agarrar aire. Somos familia. Se supone que debemos compartirlo todo. Lo miré directamente a los ojos. Compartimos vida, no consecuencias que ustedes mismos provocaron. El silencio regresó, pero esta vez yo lo controlaba. Me acerqué unos pasos más, y lo dije. Ustedes rompieron mi confianza. No mi capacidad. No mi estabilidad. Y ciertamente no mi futuro. Papá bajó la cabeza como si entendiera que había perdido algo que nunca podría recuperar completamente. Vince, por primera vez, dejó morir su actitud defensiva. Finalmente, papá susurró. Lila, ¿tú todavía nos amas? La pregunta fue un cuchillo. Cerré los ojos un segundo antes de responder. Y sí, dije, pero no en la forma que ustedes quieren. Los amo, como alguien que recuerda lo bueno, no como alguien que puede seguir permitiendo lo malo. Mis palabras fueron la grieta final. Loría puso una mano ligera sobre mi hombro. No para detenerme. Solo para recordarme que no estaba sola. Respiré hondo, sabiendo que lo que diría a continuación cerraría la puerta metafórica entre quien era antes y quien sería después. A partir de hoy, dije, en voz firme y sin temblar, ustedes ya no tendrán acceso a esta casa, ni a mis documentos, ni a mis cuentas, ni a mi vida privada. Y cualquier intento de interferencia resultará en acciones legales inmediatas. No más advertencias. Papá comenzó a llorar. Vince apartó la mirada, derrotado. Pero yo no sentí victoria. Solo final. Pueden quedarse aquí esta noche, añadí. Pero mañana, al mediodía, quiero sus cosas fuera. Todo. Sin excepciones. Nadie respondió. Tomé la carpeta, guardé las llaves en mi bolsillo y caminé hacia el pasillo, pero antes de irme, me detuve y dije la última frase que quedaba pendiente. Yo volví para recuperar lo que era mío. No para perder lo que quedaba de mí. Y salí de la habitación. A la mañana siguiente, me desperté temprano, no porque hubiera dormido bien, sino porque mi cuerpo estaba acostumbrado a levantarse antes que el sol. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, como si incluso las paredes contuvieran la respiración, esperando lo que ocurriría. Loría ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café que había preparado usando los suministros que ella misma había traído. No confiábamos en nada que estuviera allí. No más. ¿Lista? Preguntó. Lista, respondí. A las 9 de la mañana, papá salió de su habitación. Parecía mayor, más encorvado, como si la noche le hubiera robado parte de su energía. Vince tardó más en aparecer. Cuando lo hizo, llevaba una mochila y evitaba mirarme directamente. No hablé. No di discursos. No quedaban palabras que valieran la pena repetir. A las 10, trajeron cajas. A las 11, comenzaron a llenar el auto. A las 11:30, papá finalmente habló. Y no sé cómo llegamos a esto, dijo, su voz baja, casi un susurro. Yo sí, respondí, sin levantar el tono. Empieza el día en que dejaron de verme como parte de la familia y comenzaron a verme como una solución. No respondió. Tampoco discutió. Tal vez por primera vez, escuchó. Vince estaba junto al auto, y cuando cerró la cajuela, quedó quieto, sin moverse, como si estuviera debatiendo las palabras finales. Finalmente, se acercó. Y no pensé que realmente lo harías, dijo. Lo miré, y no con rabia, sino con claridad. Ese fue siempre tu problema, Vince. Creíste que nunca tendría límites porque nunca los quisiste ver. Apartó la mirada, tragando el peso de algo que probablemente nunca admitirá en voz alta. Lo siento, murmuró, apenas audible. Podría haber dicho algo de vuelta.
Podría haber ofrecido perdón, o un abrazo, o una despedida suave. Pero la verdad era simple. Había alcanzado mi punto de cierre, no el de ellos. A las 12 en punto, se subieron al auto. A las 12:02, el motor se encendió. A las 12:05, se alejaron por el camino. No miré por la ventana. No corrí detrás del auto. No esperé una última mirada. Solo respiré. Sentada en el borde del sofá, mis manos todavía sosteniendo la llave, por primera vez desde que todo comenzó, dejé que el silencio se sintiera seguro, no amenazante. Loría se sentó a mi lado. «¿O lo lograste?», dijo. «No siento que gané», respondí. «Porque no viniste a ganar», dijo ella. «Viniste a recuperar. Son dos cosas muy diferentes». Eso sí lo entendí. Durante el resto del día, limpiamos la casa. No de basura, sino de residuos emocionales, botellas, ropa abandonada, papeles inútiles, recuerdos que ya no tenían lugar allí. Cuando terminamos, la casa se sentía distinta. No como antes, sino como algo nuevo, como algo que tenía espacio para ser reconstruido. Al caer la tarde, salimos al porche, el mismo lugar donde todo había comenzado, y observamos la calle silenciosa. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Loría. Miré la puerta. Miré el cielo. Miré mis llaves. Descansar primero, dije. Luego decidir. Pero esta vez, nada en mi vida se moverá sin mi permiso. Ella asintió, satisfecha. Nos quedamos allí un rato más, en silencio, hasta que finalmente entramos y cerré la puerta. Pero no con miedo. Con propiedad. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que volvía a casa. Sentí que la recuperaba. La mañana siguiente se sintió como entrar en una tormenta que habías visto formarse durante días, inevitable, pesada y extrañamente silenciosa. Llegué temprano a la oficina del sheriff, estacionando bajo las largas sombras que se extendían por el estacionamiento. El aire olía a lluvia aunque el cielo estaba despejado. Dentro, el edificio zumbaba con el bajo murmullo de radios y el clic de los teclados. Un oficial nos indicó un área de espera con sillas desparejadas. Evan y Claire llegaron unos minutos después de mí, ambos con aspecto tenso pero compuesto. Claire ofreció un pequeño y agradecido asentimiento al sentarse. Luego entraron papá y Vince. Papá se veía pálido, más viejo, disminuido, con el peso de todo colgando sobre él como un ancla. Vince, en cambio, parecía irritado y desafiante, como si toda la situación fuera un inconveniente personal. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera hablar, la puerta de la oficina interior se abrió. Y salió Cal Prescott. Mi padre se puso rígido. Vince parpadeó, confundido. Sentí que mi pulso se estabilizaba, no se disparó, no corrió, simplemente se asentó en algo agudo. Cal se recostó casualmente contra el mostrador, con la misma sonrisa que probablemente había usado para estafar a más familias que la mía. Su chaqueta estaba arrugada, su cabello peinado hacia atrás como si lo hubiera hecho usando el espejo retrovisor del auto con el que se había chocado esta vez. Bueno, dijo con desdén, parece que todos tuvimos la misma idea hoy. La voz de papá salió áspera. «Cal, ¿qué demonios estás haciendo aquí?». Cal se encogió de hombros. Recibí una citación, Ray. Supongo que a algunas personas no les gustó la rapidez con que se cerró tu venta. Volvió sus ojos hacia mí, fríos, evaluadores, un depredador midiendo a alguien que no era presa. Tú debes ser la hija. La soldado. Correcto, dije. Y tú debes ser el hombre que falsificó la mitad de las firmas en la transferencia de mi propiedad. Su sonrisa vaciló, pero se recuperó rápido. No lancemos acusaciones en público, cariño. Evan se levantó antes de que pudiera responder, su tono afilado como una cuchilla. Nadie aquí es tu cariño. Y dejemos muy claro, tu participación en esto será examinada línea por línea. A Cal no le gustó eso. Su mandíbula se tensó. Antes de que la tensión pudiera subir más, el teniente Harris, el oficial a cargo de disputas de propiedad, salió del pasillo. Todos los involucrados en el caso de la propiedad Carter, dijo,
recorriendo la sala con la mirada. Síganme. Entramos a una sala de conferencias. Harris estaba al frente de la mesa, con un montón de documentos frente a él. Volteó la página superior, revelando firmas que reconocí al instante. Desde esta mañana, comenzó, hemos revisado los expedientes iniciales. Hay discrepancias en cada documento procesado por el señor Prescott y firmado por el señor Carter. Papá tragó saliva con fuerza. Vince se movió incómodo. Harris continuó, algunas firmas parecen inconsistentes. Otras fueron notarizadas incorrectamente. Y varias se presentaron con documentos federales faltantes. Cal levantó las manos en una inocencia fingida. Puedo explicar. Harris lo interrumpió. Tendrás tu turno. Pero por ahora, necesitamos declaraciones de cada parte, individualmente. Señaló. Señora Carter. Usted primero. Me levanté, sintiendo todas las miradas sobre mí, y seguí a Harris a una sala más pequeña. El aire dentro estaba más fresco, más silencioso. Él hizo un gesto hacia la silla, y me senté, colocando la carpeta sobre la mesa como un soldado que deja su arma sabiendo cómo usarla. Harris hizo clic con su bolígrafo. Comencemos desde el principio. Exhalé lentamente. Hace 3 meses, noté que algo estaba mal. Mientras comenzaba a relatar todo, from las alertas de propiedad hasta la evasividad de mi padre, pasando por encontrar a Claire en el porche, sentí algo estable dentro de mí. No miedo. No enojo. Propósito. Esto no se trataba de castigar. Se trataba de proteger. Mi hogar. Mis derechos. Mi futuro. Y al terminar mi declaración, Harris asintió. Gracias. Tu claridad nos ayudará a avanzar rápidamente. Cuando volví al pasillo, no estaba preparada para lo que vino después. Cal ya no estaba sonriendo. Estaba gritando. Porque lo que dijo en su declaración, cambió toda la investigación, convirtiendo la sospecha en algo mucho más grande y mucho más oscuro. Apenas había vuelto al pasillo cuando la voz de Cal resonó desde la sala de entrevistas contigua, alta, frenética y quebrándose en los bordes. El sonido se filtraba a través de las paredes delgadas, el tipo de pánico que solo emerge cuando un mentiroso finalmente se da cuenta de que la sala está llena de personas que pueden probar que está equivocado. No falsifiqué nada, gritó. Carter firmó todo, pregúntenle, me suplicó que lo aprobara rápido. El oficial dentro de la sala respondió con calma, señor Prescott, gritar no le ayudará. No, replicó Cal con brusquedad. Porque ustedes no entienden, Raymond Carter vino a mí desesperado. Dijo que necesitaba el dinero ayer. Dijo que su hija no iba a regresar, que se quedaba desplegada o se reenganchaba. ¿Cómo es eso mi culpa? Se me heló la sangre. Estaba usando mi servicio, mi deber, como escudo para eludir la responsabilidad. Me acerqué un poco, escuchando. Me dijo que ella estaba de acuerdo, insistió Cal y dijo que estaba enviando sus páginas de firma al extranjero por correo, confié en él. Esa mentira era tan torpe que casi me insultaba más que el fraude en sí. El tono del oficial se endureció. Ya confirmamos con la señora Carter que no se enviaron tales documentos. Cal tartamudeó. Bueno, tal vez él también me mintió a mí. Papá, que había estado sentado encorvado cerca de las sillas de espera, se incorporó de golpe. ¿Qué? Susurró, horrorizado. Vince frunció el ceño. Está echando a papá bajo el autobús. Evan cruzó los brazos. Por supuesto que lo está haciendo. Los criminales no asumen responsabilidad, la intercambian. Otro grito estalló desde la sala de Cal. Una silla raspó violentamente contra el suelo. No voy a caer solo por esto, ladró Cal. Carter fue quien me dijo que lo apurara. Él fue quien quiso que el dinero se transfiriera a 2 cuentas separadas. 2 cuentas. Mi mirada se dirigió a Vince. No podía mirarme a los ojos. El teniente Harris salió de la sala como un hombre que había escuchado suficiente. Cerró la puerta detrás de él con firmeza y recorrió el pasillo con la mirada, su expresión ilegible, pero lejos de ser indulgente. Señor Carter, dijo, dirigiéndose a mi padre, necesitamos hablar con usted de nuevo.
Ahora. Papá parecía que apenas podía respirar. Teniente, por favor, no fue, esto se está exagerando. Pero Harris no escuchaba excusas. Hizo un gesto firme. Por aquí, señor. Mientras papá desaparecía por el pasillo, Vince quedó paralizado. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por la consciente realización de que esto no era una reprimenda ni una multa. Esto era un abismo legal lo suficientemente grande como para tragárselo entero. Claire se inclinó hacia mí, con voz baja. Está atacando a tu padre. Eso es peligroso. Cal siempre iba a traicionarlo, respondí. Es un atajo. Y los que toman atajos nunca se sostienen solos bajo presión. Evan asintió. Tu padre cometió el error de confiar en un hombre que ni siquiera confía en sí mismo. Minutos después, la voz de papá se elevó por el pasillo, no fuerte como la de Cal, sino herida. Arrepentida. Rompiéndose. No sabía. Pensé que estaba permitido, pensé que el poder notarial era suficiente. La calma respuesta de Harris cortó el aire. Firmó 3 formularios indicando que entendía los límites del poder notarial. Están en su propia letra. Vince se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. Esto es malo, esto es realmente malo. Me senté a su lado, no para consolarlo, sino porque estar de pie sobre él se sentía demasiado como victoria. Y esto no era victoria. Era consecuencia. ¿Sabías?, dije en voz baja. ¿Sabías que papá estaba firmando cosas que no tenía derecho a firmar? Levantó la cabeza, con los ojos húmedos de miedo. No pensé que llegara a esto, Lila. Pensé que lo arreglaríamos antes de que regresaras. No puedes arreglar un robo con esperanza, respondí. Se arregla eligiendo no cometerlo en primer lugar. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de entrevistas de papá se abrió nuevamente. Harry salió, con la expresión más seria que antes. Vamos a escalar esto a la oficina del fiscal, anunció. Hay múltiples violaciones, locales y federales. Papá tropezó tras él, pálido y con los ojos huecos. Por primera vez, parecía realmente asustado. Y fue entonces cuando Harris lanzó el golpe final. Señor Carter, necesitaremos traer representantes federales para el componente del préstamo BA. Esto ya no es solo un asunto del condado. Papá se tambaleó como si el suelo se hubiera inclinado bajo sus pies. Vince susurró una maldición entre dientes. Y yo me di cuenta de algo fuerte y pesado. Esta situación había crecido oficialmente más grande que cualquiera de nosotros. Pero los agentes federales no eran los que me preocupaban, porque alguien más llegó esa tarde, alguien que conocía a mi padre mucho mejor que yo, y que sabía exactamente qué tan profundos eran sus secretos. A primeras horas de la tarde, el agotamiento se aferraba a todos nosotros como la humedad. Las horas en la oficina del sheriff habían drenado el color del rostro de mi padre y la arrogancia de Vince. Claire y Evan se sentaban cerca uno del otro, hablando en susurros suaves. Yo esperaba junto al mostrador de recepción, con los brazos cruzados, el peso de todo asentándose más con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando la puerta principal crujió al abrirse. Una mujer entró, de unos 40 y tantos años, ojos agudos, cabello recogido en un giro ordenado, vistiendo un blazer que decía profesional, pero con una expresión que decía propósito. Escaneó la sala una vez, su mirada se posó en mi padre con una intensidad que lo hizo estremecerse. Raymond dijo. Papá se quedó paralizado. Linda. La forma en que dijo su nombre me hizo caer el estómago. Vince murmuró entre dientes, oh, demonios. Miré de ella hacia ellos. ¿Quién es? Nadie respondió de inmediato. La mujer se acercó, taconeando suavemente sobre el piso de baldosas. Soy Linda Hawthorne, dijo, extendiendo una tarjeta de presentación nítida, pero no hacia mí. Hacia el oficial. Consultora financiera. Estoy aquí porque el señor Carter se comunicó conmigo el mes pasado respecto a una liquidación muy apresurada. Liquidación. La palabra parecía tragarse el aire a nuestro alrededor. El oficial parpadeó. Señora, necesitará registrarse. Esto es una investigación activa.
Oh, lo sé, respondió, su tono frío pero preciso. Y estoy aquí porque unas piezas faltantes están a punto de importar. Se volvió hacia mi padre. No respondió a mis llamadas. Ni a mis mensajes. Te dije que esto iba a explotar. Te dije que Prescott era una responsabilidad. La respiración de mi padre se volvió superficial. Parecía un hombre al que le habían quitado el esqueleto, dejándolo colapsar sobre sí mismo. Linda, susurró, por favor, no. Ray, lo interrumpió, me contrataste para ayudarte meses antes de vender la casa. Me dijiste que necesitabas efectivo rápido. Me dijiste que estabas atrasado en los pagos, que los cobradores llamaban, que tu hijo debía dinero a personas con las que no podías negociar. Volvió su mirada a Vince, quien se encogió bajo ella. Y tú, dijo con firmeza, le aseguraste a tu padre que la ruta más rápida era la mejor. Que vender una casa que no le pertenecía, no sería un gran problema. Mi mandíbula se tensó. ¿Así que sabías de las deudas? Sabía que había deudas, corrigió. Advertí a tu padre que no involucrara a Prescott. Ese hombre toma atajos como si fuera una profesión. Es su profesión, murmuró Evan. Linda sacó otra hoja de papel, desplegándola con precisión quirúrgica. Raymond, te dije que el poder notarial no te permite vender una casa respaldada por un préstamo BA. Te dije que no era legalmente posible sin la autorización explícita de tu hija. El rostro de papá se quedó en blanco, como si lo hubieran atrapado en una mentira que ya se había contado demasiadas veces a sí mismo. Me acerqué un poco. Así que lo sabía y aún así lo hizo. Linda asintió una vez. Sabía absolutamente. Cayó un silencio tan espeso que era sofocante. Mi padre se hundió en una silla, los hombros temblando ligeramente. Yo pensé que si solo podía arreglar las cosas antes de que ella regresara. Cometiendo fraude, pregunté en voz baja. ¿Robándome? Sus ojos se llenaron de algo crudo, ¿arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿Miedo? No podía distinguir. Tal vez todo eso. Linda me miró ahora. Merecías algo mejor que esto. Antes de que pudiera responder, un oficial llamó desde el pasillo. Los representantes federales acaban de llegar. Vamos a trasladar este caso a la sala de conferencias. Todos se pusieron de pie, lentos, pesados, resignados. La tormenta finalmente había alcanzado su punto máximo. Pero los agentes federales no eran la única sorpresa esperando en esa sala de conferencias, porque uno de ellos llevaba un documento con mi nombre, y noticias que ninguno de nosotros esperaba. La sala de conferencias se sentía más fría que el resto del edificio, estéril, brillante, el tipo de lugar donde la verdad no tiene dónde esconderse. Cuando entramos, 2 agentes federales ya estaban sentados en la larga mesa. Ambos vestían trajes oscuros, con placas sujetas al cinturón, con actitudes afinadas por años de lidiar con problemas como este. Uno era una mujer de poco más de 50 años, postura firme, ojos como acero. El otro era un hombre más joven, de unos 30 y tantos años, escribiendo notas en una tableta con precisión rápida. La agente mayor se puso de pie cuando entramos. Soy la agente Maren Doyle de la oficina del Inspector General del Departamento de Asuntos de Veteranos. Este es el agente Luis Rentería. Hizo un gesto para que nos sentáramos. Papá se bajó en una silla como si esperara que lo tragara por completo. Vince se mantuvo rígido, brazos cruzados, pierna moviéndose bajo la mesa. Claire y Evan se sentaron juntos, con las manos entrelazadas. Tomé asiento cerca del extremo, lo suficientemente cerca para ver todo pero lo suficientemente lejos para no sentirme sofocada por la tensión. La agente Doyle abrió una carpeta, con mi nombre estampado en la parte superior. Señora Carter, dijo, antes de proceder, necesito confirmar su estatus de servicio y su autorización respecto a la propiedad en cuestión. Asentí. Reserva activa. Y sí, la casa es legal y únicamente mía. Me estudió un momento antes de continuar. Bien. Entonces debería ver esto. Deslizó un documento a través de la mesa. Mi corazón dio un golpe, sólido y profundo. Era un aviso de la Unidad de Prevención de Fraude del BA.
Archivado a mi nombre. Enviado a mi dirección. Nunca abierto. El agente Rentería explicó, esto se envió hace 6 semanas. Es una alerta de verificación que se activa cuando alguien intenta acceder al registro del préstamo va vinculado a su propiedad. Lo miré fijamente. Nunca lo vi. La agente Doyle asintió. Lo sabemos. Fue interceptado. Mi respiración se detuvo. ¿Interceptado? ¿Por quién? Miré lentamente hacia mi padre. No me devolvió la mirada. Los ojos de Vince se movían nerviosos, acumulando pánico como una tormenta. La agente Doyle continuó, la alerta fue firmada como recibida por alguien en su residencia, según los registros de seguimiento. La firma en el archivo es cuestionable. Pasó a otra página. Una copia impresa de la firma. Mi nombre. Escrita con trazos temblorosos. Falsificada. Papá se inclinó hacia adelante. Yo no firmé eso. Yo. Pero la agente Doyle levantó la mano. Raymond, abordaremos su declaración en breve. Me incliné, voz baja. ¿Quién recibió la carta? El agente Rentería tocó la pantalla de su tableta. Según el registro de entrega, fue aceptada por un Vincent Carter. La cabeza de Vince se levantó de golpe. ¿Qué? No, yo nunca, quiero decir, pensé que era algo para papá. ¿Por qué firmarías el nombre de otra persona en un aviso federal?, preguntó la agente Doyle con calma. La boca de Vince se abría y cerraba como si se estuviera ahogando en sus propias excusas. Papá se giró hacia él lentamente, horrorizado. ¿Interceptaste correo federal, estás loco? No sabía que era federal, replicó Vince. Solo tenía su nombre y pensé que era sobre la venta. Exhalé bruscamente. Eso no lo hace mejor. La agente Doyle continuó sin levantar la voz, lo que de algún modo lo hizo aún peor. Interferir con correspondencia federal es un delito. Y dada la naturaleza de este caso, el fiscal puede tratarlo como obstrucción deliberada. Los hombros de Vince se hundieron hacia adentro. Papá parecía que toda su columna se hubiera derrumbado. Claire susurró algo a Evan que sonó como, Dios los ayude. La agente Doyle entrelazó las manos. Señora Carter, esta carta estaba destinada a advertirle que una parte no autorizada estaba intentando alterar sus registros de préstamo. Como nunca le llegó, la actividad fraudulenta se intensificó. Pregunté en voz baja, ¿qué significa eso para el caso? Ella sostuvo mi mirada. Significa que Elba ahora está oficialmente involucrado. Y las penas por interferir con los beneficios o derechos de propiedad de un miembro del servicio son significativamente más severas. La sala cayó en un silencio atónito e inmóvil. Luego la agente Doyle sacó un documento final. Y hay una cosa más, dijo. El papel que deslizó hacia mí tenía un encabezado rojo. Aviso de revisión de protección pendiente. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto? El agente Rentería respondió, es una solicitud iniciada por su cadena de mando. ¿Mi cadena de mando? La agente Doyle asintió. El líder de su unidad solicitó protección inmediata de la propiedad después de revisar su informe. Marcó su casa como un activo de un miembro del servicio que requiere salvaguardia federal. Parpadeé, absorbiendo el peso de eso. Papá tragó saliva con fuerza. ¿Qué significa eso? La agente Doyle no lo miró cuando respondió. Significa que el gobierno ahora tiene un interés directo en prevenir cualquier alteración adicional de esta propiedad. Y luego añadió, mirándome directamente. Y están recomendando restitución completa. De cada parte responsable. El rostro de papá se desplomó. Vince se puso pálido. La marea había cambiado oficialmente. Pero antes de que siquiera se pudiera discutir la restitución, una verdad más estaba a punto de salir a la luz, una que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar, especialmente mi padre. Los agentes federales hicieron una pausa para organizar sus documentos, dándonos un momento de silencio tenso y sofocante. Mi padre miraba la mesa como si tratara de encontrar oxígeno en la veta de la madera. Vince se sentó pequeño en su silla,
mordiéndose el costado del pulgar como un niño atrapado robando el dinero del almuerzo. Pero algo en la postura de papá cambió, no defensividad, no enojo, algo más hueco. La agente Doyle lo miró directamente. Señor Carter, necesitamos su relato completo de cómo comenzó esto. Cada detalle. Cada decisión financiera. Cada conversación con el señor Prescott. Cada paso tomado antes del intento de venta. No respondió. Raymond insistió. Nada todavía. Entonces habló, tan bajo que incluso los agentes se inclinaron para escucharlo. No quería vender la casa de ella. Su voz se quebró en la última palabra. La agente Doyle permaneció neutral. Pero lo hizo. Los ojos de papá se dirigieron hacia mí, vergüenza y miedo mezclándose de una manera que nunca había visto. No quería, repitió, casi suplicante. Pero yo, no tenía elección. Vince se tensó. Papá. Papá lo silenció con una mirada, uno de esos raros momentos en los que parecía el padre y Vince el hijo. Inhaló temblorosamente. He estado hundiéndome durante años. Facturas. Préstamos. Deudas médicas después de que tu madre murió. Seguí parcheando las cosas con tarjetas de crédito, extensiones y dinero prestado. Pensé que podría salir adelante. Tragó saliva con fuerza. Pero luego Vince se involucró con las personas equivocadas. Vince se incorporó de golpe. No los metas en esto. Papá levantó la voz, no fuerte, pero aguda. Nos amenazaron a él. Me amenazaron a mí. Aparecieron en la casa cuando estabas desplegada, Lila. Mi estómago se tensó. ¿Te amenazaron? ¿Quién? Vince miró al frente, mandíbula apretada. No fue nada. Solo tipos intentando asustarnos. Papá negó con la cabeza. No. No fue nada. Querían su dinero, y lo querían rápido. El agente Rentería escribió rápidamente. ¿Está diciendo que la venta de la propiedad fue influenciada por coerción criminal? Papá dudó, largo, dolorosamente largo, antes de admitir. Sí. Vince dejó caer la cabeza en sus manos. Jesús. El tono del agente Doyle no se suavizó. Señor Carter, la coerción es grave. Pero no excusa la falsificación de documentos federales. Papá asintió, derrotado. Lo sé. ¿Qué exactamente dijeron?, insistió ella. Exhaló temblorosamente. Nos dieron un plazo. Dijeron que si la deuda no se pagaba al final del mes, tomarían algo que valiera el dinero. Entré en pánico. Contacté a Linda para pedir ayuda, ella me dijo que la casa era intocable. Pero Vince seguía insistiendo en que tenía que haber un resquicio legal. Linda, que había estado de pie tranquilamente cerca de la pared, asintió con un profundo y doloroso suspiro. Te lo dije, Rey. Te dije que no tocaras la casa. Papá se frotó la cara con ambas manos. Y luego llegó Cal. Nos dijo que podía acelerar las cosas. Nos dijo que conocía a alguien que podía tramitar el papeleo sin llamar la atención. Me dejé convencer porque estaba desesperado. La agente Doyle comenzó a tomar notas, el sonido como los clics de un reloj. La voz de papá se quebró. Pensé que podría arreglarlo antes de que ella regresara. Pensé que si la venta se cerraba en silencio, pagaríamos la deuda y recompraríamos la casa antes de que ella lo supiera. La empatía tiraba de los bordes de mi pecho, pero la ira se mantuvo firme. Podrías habérmelo dicho, dije en voz baja. Yo habría ayudado. Me daba vergüenza, susurró. La agente Doyle levantó la mirada. Señor Carter, su vergüenza no anula la gravedad de sus acciones. Él asintió, aplastado. Lo entiendo. Pero luego Doyle se inclinó ligeramente, sus ojos entrecerrados. Todavía falta algo, dijo. Este nivel de riesgo, este nivel de desesperación, no ocurre de la noche a la mañana. Usted dijo que se ha estado hundiendo durante años, ¿qué cambió, que lo llevó al límite? Papá cerró los ojos. Y cuando los abrió de nuevo, había algo en ellos, no miedo, sino un remordimiento tan profundo que rozaba el dolor.
Hay algo que nunca les conté, dijo. Algo que comenzó mucho antes de las deudas. La sala quedó en silencio. Incluso Vince se veía sorprendido. Papá inhaló, con la voz temblorosa. Vuelve a los meses después de que su madre murió. Desapareció dinero de una cuenta. Les dije que era un error administrativo. Se me cortó la respiración. Continuó. No lo era. Porque la verdad que mi padre estaba a punto de revelar no era solo un error, era la traición que conectaba cada decisión equivocada que había tomado, y cambiaba toda la historia. La confesión de papá flotaba en el aire como un humo espeso, pesado, asfixiante, imposible de ignorar. Incluso la agente Doyle pausó la toma de notas, percibiendo el cambio. La sala ya no estaba solo tensa, estaba preparándose. Papá miró sus manos temblorosas. Después de que tu madre murió, no era yo mismo. Perderla se sintió como perder el cimiento bajo mis pies. No sabía cómo funcionar sin ella. Su voz se quebró, pero se obligó a continuar. Les dije a ambos que el dinero del seguro de vida se utilizó para pagar facturas médicas y estabilizar las finanzas. Parte de eso sí. Su mandíbula temblaba. Pero no todo. Sentí que me inclinaba hacia adelante, el piso inclinándose ligeramente bajo mí. ¿Qué pasó con el resto? Él miró a Vince, solo un instante, antes de volver a mirar la mesa. Lo perdí. La sala quedó absolutamente en silencio. El agente Rentería frunció el ceño. ¿Perdido cómo, señor Carter? Papá exhaló temblorosamente. Inversiones. De alto riesgo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Hacer crecer el dinero. Multiplicarlo. Construir un colchón para que mis hijos no tuvieran problemas después. Tu madre siempre quiso que estuviéramos seguros. Sacudió la cabeza lentamente. Pero el hombre que me convenció de invertir no era legítimo. Era una estafa. Cuando me di cuenta, todo se había ido. Mi pecho se apretó. Nunca dijiste nada. ¿Cómo podría?, susurró papá. Ustedes estaban de duelo. Vince se estaba desmoronando. Se suponía que yo debía mantener unida a la familia. En cambio, fui yo quien la rompió aún más. Vince se movió incómodo. Papá, deberías habérmelo dicho. Papá lo miró con tristeza. Intentaba protegerte. La agente Doyle tocó suavemente su bolígrafo. Señor Carter, eso explica el inicio de su declive financiero. Pero usted presentó documentos representando falsamente su autoridad. Eso no era duelo, eso era deliberado. Papá asintió, con la vergüenza desbordando cada rasgo. Lo sé. Y no lo estoy excusando. Les estoy contando cómo comenzaron las grietas. El agente Rentería preguntó, ¿cuándo evolucionaron las deudas a algo que involucrara amenazas? Papá tragó saliva. Hace 2 años. Pedí dinero prestado para cubrir las pérdidas, y luego más para cubrir los pagos de los primeros préstamos. Para cuando Vince vino a pedir ayuda, ya me estaba ahogando. Vince se frotó la cara, murmurando. No sabía que estaba tan mal. Te juro que no. Pero Linda, con los brazos cruzados, intervino con firmeza. Si sabías que tu padre estaba en problemas. Solo que no te importaba de dónde venía el dinero. La cabeza de Vince se giró hacia ella. Oye. No, dijo firmemente. Él me dijo que estabas tomando dinero más rápido de lo que podía reponerlo. Lo presionaste para actuar desesperadamente. Vince parecía querer negarlo, pero la culpa en su rostro habló antes de que pudiera. Papá continuó, con voz baja. Cuando esos hombres amenazaron a Vince, entré en pánico. Prescott prometió que podía mover las cosas sin que se notara. Dijo que lo había hecho por otros. Me convencí de que eso me daría tiempo. La expresión del agente Doyle se tensó. En cambio, creó una violación federal. Papá asintió de nuevo. Lo sé. Sentí que el dolor aumentaba, no fuerte ni dramático, solo profundo. Papá, podrías habérmelo dicho. Sobre el dinero.
Sobre la deuda. Sobre todo. No quería que pensaras que fallé a tu madre, susurró. Ella confiaba en mí para cuidarte. Y mírame, todo lo que dejó, lo destruí. Mi garganta se apretó al mencionarla. Durante años, él había llevado esa culpa solo. Y aún así, tomó decisiones que iban más allá del duelo. Decisiones que me lastimaron. Decisiones que pusieron en riesgo todo lo que había construido. Pero aún no había escuchado toda la verdad. La agente Doyle también pareció percibirlo. Señor Carter, dijo con calma, mencionó algo que desencadenó todo esto. Algo de los primeros meses después de la muerte de su esposa. Papá cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, las lágrimas resbalaron por sus mejillas, algo que no había visto desde que era niña. No solo estaba tratando de reemplazar el dinero, dijo con voz áspera. Estaba tratando de reemplazar la sensación de control. De no fallar. Inhaló bruscamente, voz quebrándose. Y forjé tu nombre una vez antes. Las palabras golpearon como un golpe físico. Mi pulso se detuvo. Las cejas de Evan se levantaron. Claire jadeó. Vince se quedó completamente inmóvil. La agente Doyle se inclinó hacia adelante. Explique. El susurro de papá tembló. No era la casa. Era una cuenta más pequeña. Justo después de que tu madre murió, entré en pánico. Moví fondos sin decírtelo. Firmé tu nombre para autorizarlo. Mi aliento salió de mis pulmones en una sola exhalación atónita. Papá no levantó la vista. Y una vez que cruzas una línea, la siguiente no parece tan imposible. Eso era todo. El comienzo. La bola de nieve que se convirtió en avalancha. La agente Doyle cerró su carpeta. Esta confesión cambia el alcance de la investigación. Vince susurró, ¿qué significa eso? La agente Doyle miró entre padre e hijo, con tono firme. Significa que la historia de sus firmas, y la suya, será ahora auditada. Papá palideció. Vince se puso blanco. Un nuevo capítulo de consecuencias había comenzado. Pero antes de que los agentes pudieran detallar lo que vendría, alguien más llegó con información que lo cambiaría todo, y esta vez, no era un enemigo. Era alguien de mi lado. Los agentes federales apenas habían terminado de explicar las consecuencias de la auditoría cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Un oficial uniformado entró, escaneando la sala hasta que sus ojos me encontraron. ¿S.R.A. Carter? Alguien está aquí solicitando hablar con usted. Dice que es urgente. Todos se volvieron hacia mí, papá con miedo, Vince con sospecha, Claire y Evan con preocupación. Me puse de pie lentamente. ¿Quién es? El oficial vaciló. Dijo que es de la División de Apoyo Legal de su unidad. Enlace militar. Mi pulso se calmó con reconocimiento y algo parecido a alivio. Capitán Alder, pregunté. El oficial asintió. Ese es él. Por primera vez en horas, algo dentro de mí se relajó. El capitán Alder no era solo un nombre, era el oficial que manejaba las protecciones para miembros del servicio, el que me dijo que presentara mi queja inicial por los canales oficiales. Si él estaba aquí, significaba que algo había escalado más allá de los niveles locales y federales. Y significaba que no estaba sola en esta lucha. Salí al pasillo, y allí estaba, uniforme impecable, expresión firme, una carpeta bajo el brazo con el sello militar. Se giró al escucharme. Sargento Carter, dijo. Me alegra verla firme. Señor, respondí. No esperaba que viniera hasta aquí. Él dio un medio encogimiento de hombros. Su caso llegó a mi escritorio esta mañana. Al mediodía, el mando decidió que alguien necesitaba representar sus intereses directamente. Parpadeé. ¿Tan rápido? Es usted miembro del servicio, dijo simplemente. Cuando se violan sus derechos, especialmente en relación con propiedades del BA, no nos quedamos de brazos cruzados. Por un momento, tuve que controlar mi respiración. El contraste entre su apoyo y la traición sentada en esa sala de conferencias golpeó más fuerte de lo que esperaba. Señor, dije, hay más pasando de lo que pensamos.
Alder asintió. He sido informado. Por eso estoy aquí. Levantó la carpeta. Esto contiene evidencia de que el intento de venta de su padre disparó múltiples alertas, la mayoría ignoradas debido a un intermediario que presentó el papeleo incorrectamente. Prescott, dije. Sí. Y estamos investigando sus conexiones. La mandíbula de Alder se tensó. Sospechamos que esta no fue la primera vez que apuntaba a miembros del servicio, solo la más descuidada. Algo frío recorrió mi espalda. ¿Entonces lo ha hecho antes? Probablemente, dijo Alder. Pero usted es la primera que lo detectó a tiempo para crear un rastro que podamos usar. Hizo un gesto hacia la sala de conferencias. Me gustaría hablar con todos, con su permiso. Por supuesto. Volvimos a entrar, y la atmósfera cambió instantáneamente. Los agentes federales se enderezaron. Claire y Evan se pusieron un poco más altos. Vince se hundió más. El rostro de papá se desvaneció de todo color restante. El capitán Alder tomó el asiento vacío al final de la mesa, mandón, sereno, inamovible. Soy el capitán Alder del programa de asistencia legal del Ejército de los Estados Unidos, comenzó. Estoy aquí como defensor del miembro del servicio para la sargento Carter. A partir de este momento, sus derechos, y cualquier violación relacionada con beneficios federales, serán revisados bajo estatutos militares y federales. Las palabras golpearon la sala como una caída repentina de presión. La agente Doyle asintió respetuosamente. Agradecemos el apoyo, capitán. Este caso se ha expandido significativamente. Alder abrió su carpeta. Antes de continuar, necesito presentar 3 hallazgos. Sostuvo una hoja. Hallazgo 1. Prescott ha estado involucrado en 3 quejas previas vinculadas a irregularidades con propiedades del BA. Ninguna fue procesada por falta de evidencia. Papá jadeó. No me dijiste eso. Prescott, que había estado resentido en silencio, murmuró, esos casos eran falsos. Alder no lo reconoció. Hallazgo 2. El intento de venta de la casa de la sargento Carter activó alertas automáticas de fraude, pero Prescott retrasó manualmente la respuesta a ellas. La mandíbula de la agente Doyle se tensó. Así que bloqueó activamente las salvaguardas. Sí, confirmó Alder. Luego levantó un documento final, sellado. Y hallazgo 3. Alguien intentó iniciar una transferencia secundaria de propiedad antes de que la venta original siquiera se finalizara. La sala explotó en reacciones. Claire jadeó. Evan maldijo. La agente Doyle se enderezó. La cabeza de Vince se giró hacia papá. Pero mi padre. Mi padre parecía que el suelo bajo él se había derrumbado. Yo, no autoricé nada más, susurró. Alder colocó el documento sellado sobre la mesa. Este intento secundario se realizó 2 días después del primero. Comprador diferente. Monto diferente. La misma autorización falsificada. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Quién lo inició?, pregunté. Alder exhaló. Lo rastreamos hasta una dirección IP conectada a alguien en esta sala. Todos se congelaron. Solo el zumbido de las luces fluorescentes se atrevió a moverse. Los ojos de Alder se levantaron lentamente. Y se posaron en una persona. Y cuando anunció el nombre, no era el que ninguno de nosotros esperaba, porque la segunda venta tentativa no estaba vinculada a mi padre, sino a alguien que no se suponía que estuviera involucrado en absoluto. Cada respiración en la sala se detuvo cuando la mirada del capitán Alder se posó sobre la persona culpable. Papá parecía aterrorizado, Vince parecía nauseabundo, Claire y Evan estaban atónitos, Prescott parecía irritado, pero Alder no estaba mirando a ninguno de ellos. Estaba mirando a Linda. Linda Hawthorne, la consultora financiera. La mujer que había entrado con pruebas. La mujer que había reprendido a Vince. La mujer que afirmaba haber intentado detener todo esto. Su expresión no cambió de inmediato. Parpadeó una vez. 2 veces. Muy lentamente. Luego exhaló una sola maldición apenas audible. La mandíbula de papá se desencajó. Linda.
Vince frunció el ceño. Espera, ¿qué? No. Eso es imposible. Pero Alder no vaciló. La dirección IP utilizada para el intento de transferencia secundaria se rastrea hasta un dispositivo de la señora Hawthorne, dijo. Una laptop registrada a su nombre. Linda cerró los ojos brevemente, como preparándose para el impacto. Cuando los abrió de nuevo, había perdido la calma pulida que había mostrado como insignia. Ahora, se veía cansada. Cansada hasta los huesos. La agente Doyle cruzó las manos. Señora Hawthorne, ¿quiere explicarse? Linda no respondió de inmediato. En cambio, me miró a mí. Y por un momento, solo un momento, vi algo parpadear en sus ojos. Culpa, arrepentimiento, frustración, todo enredado en uno solo. Finalmente, suspiró. Ray me pidió ayuda hace meses. Intenté encarrilarlo de nuevo. Le dije que redujera gastos, negociara deudas, reestructurara. Pero no quiso escuchar. Papá negó con la cabeza. Linda, confié en ti. Y traté de ayudarte, replicó, la frustración finalmente rompiendo su compostura. Pero cuando volviste con Prescott, cuando me dijiste que ibas a actuar fuera del sistema, me di cuenta de que estabas más profundo de lo que pensaba. El tono de Alder se endureció. ¿Y eso justifica intentar vender una casa que no posees? No, dijo ella. Pero están perdiendo el contexto del tiempo. Alder entrecerró los ojos. Aclare. Linda miró alrededor de la sala, luego volvió a mirarme a mí. Raymond no fue quien me pidió ejecutar una segunda transferencia, dijo en voz baja. Lo hice por mi cuenta. La mandíbula de Claire cayó. Evan murmuró un sorprendido: tienes que estar bromeando. Papá estaba congelado. Completamente en blanco. Linda continuó, con voz más suave. Vi que la primera venta se estaba desmoronando. Prescott fue descuidado. Los documentos no coincidían. Las notarizaciones eran una broma. Sabía que el condado o los federales se darían cuenta. Y cuando lo hicieran, Ray estaría arruinado. El tono de la agente Doyle se agudizó. ¿Entonces intentaste impulsar una segunda venta mientras la primera aún estaba pendiente? Linda asintió una vez. Comprador legítimo. Agente legítimo. Proceso legítimo. Mi pensamiento era, si lo completaba correctamente, el daño de la venta fraudulenta podría mitigarse. Alder la miró fijamente. Intentaste resolver fraude con más fraude. No era fraude, insistió, con la voz temblando ahora. Iba a llamar a Lila. Iba a pedirle que firmara. Solo necesitaba una oferta limpia antes de acercarme a ella para que no viera lo mal que estaban las cosas. La emoción apretó su voz. No estaba tratando de robar su casa. Estaba tratando de rescatar a su padre del agujero que él mismo cavó. Papá susurró, ¿por qué no me lo dijiste? Porque sabía que te negarías, replicó. Estabas demasiado perdido, Ray. Luego, más suavemente. Y porque sabía que Vince entraría en pánico. Vince se tensó. ¿Por qué meterme a mí en esto? Linda le lanzó una mirada que podría quitar pintura de una pared. Prácticamente obligaste a tu padre a usar la casa como garantía. Lo arrastraste a una deuda de la que no podía salir. Le hiciste creer que perder la casa de tu hermana era la mejor alternativa. Vince abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El agente Rentería finalmente rompió el silencio. Señora Hawthorne, independientemente de su intención, iniciar una transferencia sin autorización es un crimen. Linda asintió, resignada. Lo sé. Aceptaré las consecuencias. Los ojos de papá se llenaron, dolor, traición, desesperación. Linda, ¿por qué? ¿Por qué arriesgarías todo? Su voz se suavizó. Porque tu esposa era mi amiga. La sala quedó congelada. Papá se quedó inmóvil. Parpadeé. Los ojos de Linda brillaron. Le prometí que cuidaría de ustedes si algo sucedía. Nunca imaginé que llegaría a esto. Pensé que podría protegerlos de destruirse a sí mismos. En cambio, empeoré todo.
Alder cerró la carpeta lentamente. Este caso es más grande que una familia, una consultora o un agente corrupto. Y ahora, la restitución y los cargos reflejarán a todas las partes involucradas. Linda bajó la cabeza. Papá susurró su nombre como una herida. Y el peso de todo, cada secreto, cada mentira, cada elección desesperada, oprimió a todos. Pero las consecuencias aún no habían terminado, porque la próxima persona en tomar la palabra era quien podía cambiar toda la fase de castigo, y esa persona era yo. Después de la confesión de Linda, la sala de conferencias se sentía como una presa a punto de colapsar. Cada persona en ella había jugado un papel, algunos por desesperación, algunos por codicia, algunos por lealtad equivocada. Y ahora, mientras el capitán Alder y los agentes federales se volvían hacia mí, la realidad se asentó como hierro frío en mi estómago. Yo era la única cuya voz aún no había sido escuchada. Y la mía sería la que determinaría lo que pasaría a continuación. La agente Doyle cruzó las manos. Sargento Carter, antes de proceder con los cargos y las recomendaciones de restitución, tiene derecho a presentar una declaración personal. Dada la naturaleza de este caso, su aporte influirá significativamente en la dirección de la Fiscalía. La sala contuvo la respiración. Papá me miraba, roto. Vince me miraba, aterrorizado. Linda me miraba, resignada. Prescott me miraba con un destello de temor detrás de su arrogancia. Claire y Evan me miraban con apoyo silencioso. El capitán Alder asintió sutilmente, permiso, y fuerza. Me levanté lentamente de mi silla. Mis manos no temblaron. Mi voz no vaciló. Todo dentro de mí se alineó en una claridad más aguda que cualquier cosa que hubiera sentido en meses. Quiero que la verdad quede registrada, comencé, mirando a los ojos de cada agente en la mesa, y quiero que se registre claramente. Alder dio un paso atrás, cediéndome la palabra. Continué, mi padre rompió la ley. Voluntariamente. Repetidamente. Falsificó firmas, interceptó correo federal e intentó vender una casa que no le pertenecía. No lo hizo por malicia, pero aún así lo hizo. La respiración de papá se entrecortó, pero no me detuve. Mi hermano lo presionó. Fomentó atajos. Se benefició del dinero robado. E interceptó el aviso de Lava porque no quería enfrentar lo que había causado. Vince se hundió más en su asiento. Y Prescott, dije, girándome hacia el intermediario, eligió aprovecharse de una familia vulnerable. Cortó esquinas, bloqueó alertas de fraude y explotó lagunas de Lava que no tenía derecho legal a manipular. Prescott desvió la mirada. Y Linda intentó arreglar el caos creando más caos. Tenía buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no borran acciones ilegales. Linda asintió lentamente, aceptando cada palabra. Hice una pausa, inhalando profundamente. Pero aquí está la verdad que más importa. Puse una mano sobre la carpeta que comenzó todo esto, los documentos que probaban cada mentira, cada firma, cada traición. Esta casa no era solo propiedad. Era lo último que mi madre tocó. La última parte de ella que parecía viva. Y cada persona en esta sala, a excepción de Claire y Evan, tomó decisiones sin respetar eso. El rostro de mi padre se desmoronó. Pero, dije, con un tono firme y resuelto, no quiero que ninguno de ellos vaya a prisión. La sala se estremeció. La agente Doyle parpadeó. ¿Estás solicitando indulgencia? Estoy solicitando responsabilidad proporcional, aclaré. Prescott debe ser procesado, completamente. Es un depredador. Sabía exactamente lo que hacía. Prescott maldijo por lo bajo. En cuanto a mi padre, mi hermano y Linda, necesitan consecuencias. Necesitan restitución. Necesitan supervisión. Necesitan auditorías. Necesitan devolver lo que tomaron. Miré a la gente Rentería. Pero no quiero que sus vidas sean destruidas. Solo quiero mi hogar protegido, y que se repare el daño que causaron. La agente Doyle se recostó, estudiándome con algo parecido al respeto. El tribunal a menudo considera la postura de la víctima en las recomendaciones de sentencia. El capitán Alder dio un paso adelante.
Y el ejército apoyará la solicitud de la sargento Carter. Restitución y consecuencias civiles, no encarcelamiento, a menos que los patrones de engaño continúen. Papá se cubrió la cara con las manos. Temblaba, no de miedo, sino de un alivio tan abrumador que lo quebró. Yo no había terminado. Una cosa más, dije. Todas las miradas se levantaron de nuevo. Quiero asesoramiento financiero obligatorio para los tres. Y una restricción permanente que les impida acceder o administrar mis activos jamás. Alder asintió. Eso es aplicable. Y, añadí, quiero que el título de la casa se restablezca de inmediato, y protegido. La agente Doyle cerró su carpeta. Entonces ese será nuestro curso. Mi padre dejó escapar un sollozo. Vince se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, sofocando entre alivio y vergüenza. Linda exhaló como si hubiera estado bajo el agua durante años. Me senté de nuevo, agotamiento y paz fluyendo por igual. La agente Doyle se puso de pie. Esto concluye la sesión de investigación de hoy. La documentación final será procesada para su revisión. Todos se levantaron lentamente, entumecidos, atónitos, pero finalmente mirando hacia adelante. El capitán Alder se acercó a mi lado. Se manejó con honor, sargento. Asentí, con la voz suave. Solo quería la verdad. Él dio una rara y cálida media sonrisa. Entonces lo logró. Mientras los demás salían, me quedé sola por un momento en la sala silenciosa, dejando que el peso de todo se asentara. Recuperé mi hogar. Protegí mis derechos. Y enfrenté a las personas que los traicionaron, sin convertirme en el tipo de persona que destruye en respuesta. La historia no había terminado. No todavía. Pero por primera vez, sentí que finalmente había salido de la tormenta. 3 meses después, el mundo se veía diferente, más estable, más tranquilo, y finalmente mío de nuevo. El torbellino legal se asentó en capas lentas e inevitables. Trámites. Audiencias. Mediación. Reuniones con la BA y representantes federales. Nada de esto fue fácil, pero sí honesto. Estructurado. Transparente. Exactamente lo opuesto a cómo comenzó este desastre. ¿Y cuándo finalmente se asentó el polvo? Cada persona involucrada se encontraba en un lugar que había ganado, no donde el caos, el miedo o el pánico los habían lanzado. La casa fue restaurada a mi nombre dentro de una semana después de la revisión final. El tribunal emitió un bloqueo permanente contra cualquier actividad futura no autorizada relacionada con la propiedad. Por primera vez en meses, atravesar la puerta principal se sintió como respirar aire verdadero nuevamente. Cambié las cerraduras. Pintura nueva. Herrajes nuevos. No para borrar el pasado, sino para recuperarlo. Claire y Evan vinieron a visitarme una última vez antes de mudarse a un nuevo lugar al otro lado de la ciudad, uno realmente hecho para ellos, no comprado sobre la vida de otra persona. Me abrazaron fuertemente. Te merecías justicia, susurró Claire. Y la obtuviste, agregó Evan. No estaban resentidos. Estaban aliviados. Y agradecidos. Importaban más de lo que esperaba. Mi padre no fue a prisión. Pero tampoco salió libre. Ingresó a un programa de rehabilitación financiera bajo orden judicial, con asesoramiento obligatorio y supervisión durante 2 años completos. Sus cuentas fueron congeladas temporalmente. Se le asignó un asistente social. Sus deudas fueron reestructuradas bajo estricta supervisión. La parte más difícil no fueron las consecuencias, fue la expresión en su rostro cuando el juez dijo: Usted tiene la suerte de que su hija ofrece indulgencia. Muchas víctimas no la tienen. Lloró después. No en voz alta. Solo en silencio, como un hombre que finalmente reconoció la línea que cruzó mucho antes de que la casa entrara en cuestión. Estamos reconstruyendo lentamente. Llama todos los domingos. Escucha más de lo que habla. Y, por primera vez en mucho tiempo, es honesto. Las consecuencias de mi hermano llegaron de forma diferente. Evitó cargos criminales, pero solo porque insistí en que las autoridades persiguieran consecuencias civiles en su lugar.
Fue colocado en un plan de reembolso, obligado a asistir a clases de educación financiera obligatoria, y marcado para que nunca participe en ninguna transacción relacionada con mi propiedad o la de mi padre. También tuvo que pagar restitución. Eso dañó su orgullo más que cualquier otra cosa. Pero sucedió algo sorprendente, cumplió con ello. Consiguió un trabajo que no involucraba atajos. Uno real. Horas largas. Pago honesto. Una vez dijo. No me di cuenta de lo lejos que había caído hasta que me pusiste un espejo frente a mí. No estamos cerca, todavía no. Pero está intentando. Y intentar es más de lo que había hecho en años. Linda también enfrentó sanciones, profesionales. Sus licencias fueron suspendidas mientras se realizaba la revisión, y fue multada por el intento de transferencia no autorizada. Pero después de la audiencia, se acercó a mí con ojos llenos de arrepentimiento. Fallé a tu madre, dijo. No, le respondí. Intentaste salvar un barco que se hundía. Solo que te ataste al ancla equivocada. Sonrió tristemente. Tal vez. Pero gracias por no enterrarme. Ahora es voluntaria en una organización sin fines de lucro de educación financiera, ayudando a familias a evitar las mismas trampas en las que cayó mi padre. Curioso cómo las consecuencias a veces revelan las mejores partes de las personas. Y luego estaba Cal. Fue acusado, procesado y despojado de todas las licencias que alguna vez abusó. El caso en su contra creció más que el nuestro, resulta que tenía un patrón, largo. El mío solo fue el caso que lo expuso. Alder me envió un correo una vez. Hiciste más que proteger tu hogar. Protegiste a muchos futuros miembros del servicio. Ese mensaje se quedó conmigo. Regresé a mi unidad con la cabeza más clara y el corazón más estable. Puse límites. Aprendí a pedir ayuda. Aprendí que protegerte a ti misma no es egoísta, es supervivencia. Y el día en que se firmó el último documento, y la casa volvió a ser oficialmente, completamente e irrevocablemente mía, me paré en la sala sola y susurré. Mamá, la cuidé. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como paz.